El derecho real de propiedad o dominio es uno de los pilares del patrimonio privado. Su estudio revela cómo ha pasado de ser un poder absoluto del individuo sobre las cosas a convertirse en una institución que debe armonizar la libertad del propietario con los intereses de la colectividad. Mi nombre es Hatzel Rivas y en este video analizaremos el derecho de propiedad o dominio. Comencemos. En El Salvador, este derecho se encuentra en el corazón del derecho civil y del derecho constitucional, porque no solo protege la esfera patrimonial de la persona, sino que también delimita su función social. A través de los siglos, el dominio ha sido moldeado por tres grandes influencias: el derecho romano, la codificación civilista del siglo XIX, especialmente la obra de André Bello, las limitaciones impuestas por la Constitución de 1983 y la jurisprudencia contemporánea de la Corte Suprema de Justicia. El punto de partida legal se encuentra en el artículo 569 del Código Civil, que establece: se llama dominio o propiedad el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario. Esta definición recoge la herencia liberal clásica y refleja una concepción casi absoluta de la propiedad, en la que el dueño podía usar, gozar y disponer de su bien con amplia libertad. Sin embargo, este mismo artículo introduce una clave interpretativa: el dominio tiene límites y estos provienen de la ley o de la voluntad del propietario. Desde la doctrina se distingue que el dominio es un derecho real sobre una cosa corporal con facultades concretas y oponibles erga omnes, mientras que la propiedad es un concepto más amplio de carácter constitucional que abarca la garantía patrimonial y el compromiso social del propietario. Históricamente, el derecho romano definió el dominium como el poder más completo sobre una cosa, resumido en tres facultades: el ius utendi, que permite usar la cosa; el ius fruendi, que faculta para percibir sus frutos; y el ius abutendi, que concede el poder de disponer de ella, incluso destruirla o enajenarla. Estas facultades fueron adoptadas por el Código Civil de Chile de 1855, redactado por André Bello, y de ahí se trasladaron al salvadoreño. El modelo de Bello fue liberal y eminentemente individualista. Su redacción original permitía gozar y disponer arbitrariamente del bien, y esa visión soberana del propietario se mantuvo en buena parte de la legislación latinoamericana. No obstante, el paso del tiempo y la evolución social exigieron un equilibrio. En el caso salvadoreño, la tensión entre la norma civil de raíz liberal y la Constitución de 1983 es uno de los puntos más interesantes de nuestro ordenamiento. La Constitución salvadoreña, en su artículo 2, reconoce el derecho a la propiedad de posesión, asegurando su conservación y defensa, pero a la vez, en el artículo 103, establece que la propiedad privada se reconoce y garantiza en función social. Esta fórmula constitucional transformó el dominio absoluto en un derecho condicionado, sujeto a las necesidades del interés colectivo. De esta forma, el Estado puede limitar el ejercicio de la propiedad cuando su uso entre en conflicto con fines sociales, como la protección ambiental, la planificación urbana o la vivienda familiar. La propiedad entonces no se extingue, pero se redefine constantemente. El límite más severo al derecho de propiedad es la expropiación, regulada en el artículo 106 de la Constitución, que dispone que solo podrá efectuarse por causas de utilidad pública o de interés social, debidamente comprobadas y mediante indemnización previa. Esa indemnización no siempre será en efectivo, puede consistir en bonos u otros valores siempre que el interés social justifique, pero en ningún caso puede convertirse en confiscación. El texto constitucional también prohíbe expresamente la confiscación bajo pena de cualquier otro concepto, protegiendo así la esencia misma del derecho de propiedad. Sin embargo, más allá del texto constitucional, es la jurisprudencia la que ha concretado los alcances de este derecho. Uno de los fallos más relevantes es la sentencia de la Honorable Sala de lo Constitucional con número 146-2014, pleca 107-2017, de las 12 horas y 30 minutos del 28 de mayo de 2018.
en la que se ratificó la constitucionalidad de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita. En esa resolución, la Sala determinó que la extinción de dominio no constituye una sanción penal, sino una acción de naturaleza patrimonial y de orden público. Su finalidad es proteger la licitud del origen de la propiedad, de modo que los bienes provenientes de actividades ilícitas no pueden gozar de la protección constitucional. Esa doctrina reafirmó otras sentencias como las clasificadas bajo los números C-1743-2015 y C-1664-2016, en las que las cámaras de extinción de dominio declararon que los bienes adquiridos ilícitamente no se legitiman por causa de muerte conforme al artículo 7 de la misma ley especial. Estos fallos dejan claro que el derecho de propiedad, aunque protegido, no es incondicional, depende de la legalidad de su origen. En el otro extremo, la jurisprudencia también ha reforzado el dominio a través de la figura de adquisición. La Honorable Sala de lo Civil, en la sentencia 34-CAC-2017, dictada el 19 de junio de 2017, declaró al lugar la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, confirmando que este modo de adquirir requiere tres elementos esenciales. 1. Que la cosa sea susceptible de prescripción. 2. Que exista posesión con ánimo de dueño. Y 3. Que haya transcurrido el plazo legal establecido. La Sala insistió que no toda posesión genera dominio. La mera tenencia no basta porque implica el reconocimiento del dominio ajeno conforme al artículo 753 del Código Civil. Una vez declarada la prescripción, la certificación de la sentencia se convierte en el título traslaticio de dominio, ordenando la inscripción registral correspondiente. Este fallo es fundamental porque refuerza la seguridad jurídica, asegurando que quien realmente ejerce la posesión de un bien por largo tiempo pueda consolidar su derecho frente a la inactividad del propietario registral. Pero también existen límites derivados del derecho de familia. La sentencia número 123-CAC-2011, resuelta por la Sala de lo Civil a las 11 horas y 12 minutos del 6 de septiembre de 2013, es emblemática. En este caso, la Sala confirmó la nulidad de la compraventa de una vivienda familiar realizada por uno de los cónyuges sin el consentimiento del otro. El debate generó en torno al artículo 46 del Código de Familia, que protege la vivienda conyugal, y la Sala determinó que no se requiere la inscripción formal del derecho de habitación para que proceda a la nulidad. El solo hecho de que el inmueble sirva o haya servido de habitación familiar basta para invocar esta protección. Así, el tribunal priorizó la función social del dominio sobre la libertad de disposición individual, demostrando que el derecho de familia impone límites concretos al poder del propietario en favor del núcleo familiar. En síntesis, la jurisprudencia salvadoreña demuestra que el dominio es un derecho fuerte, pero no limitado. Por un lado, la extinción de dominio limita la perpetuidad del derecho cuando el origen del bien es ilícito. Por otro, la prescripción adquisitiva extraordinaria refuerza el dominio cuando existe posesión legítima y prolongada. Y finalmente, el régimen de protección familiar restringe la libre disposición de los bienes cuando está en juego el bienestar del hogar. De esa manera, lo que menciona el Código Civil, que en apariencia otorga un poder casi absoluto, ha sido reinterpretado bajo el prisma de la Constitución y de la doctrina moderna. El artículo 103 de la Constitución, al establecer la función social de la propiedad, ha desplazado el ius abutendi romano hacia una concepción solidaria del dominio, en la que el propietario tiene derechos, pero también deberes hacia la comunidad. El jurista Manuel Somarriba, en su obra de los bienes y derechos reales, nos recuerda que el objeto del derecho y del dominio es la cosa, pero sus contenidos son las facultades que el ordenamiento reconoce sobre ella. Esa diferencia entre objeto y contenido es clave. El objeto puede permanecer igual, una casa, un terreno, un crédito, pero el contenido cambia con el tiempo según los valores y prioridades sociales. Hoy el contenido del dominio en el país está marcado por la legalidad, la justicia social y las responsabilidades colectivas. En conclusión, el derecho real de propiedad o dominio en nuestro país conserva su esencia como un derecho real erga omnes, exclusivo y protegido,
Sin embargo, su ejercicio ya no responde a la idea de poder absoluto del propietario, sino a un equilibrio entre libertad y función social. La Constitución, las leyes especiales y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia han transformado la antigua soberanía del propietario en un derecho funcional, condicionado y solidario. El dominio sigue siendo el corazón del patrimonio privado, pero late al ritmo de la justicia social. Y esa es la evolución que hemos tenido hacia el constitucionalismo moderno, que demuestra que el derecho no es estático, es la historia viva de cómo una sociedad define lo que es justo, lo que es suyo y lo que nos pertenece a todos. Gracias.